Yo creo Eh, que, pero, yo creo que podemos ir arrancando y se van sumando. ok, dale, no hay problema. Bueno, un momento que acá estoy coordinando algo de la pantalla, pero bueno, mientras tanto, muchas gracias por estar acá, ya presentes, conectaditos, y bueno, sin más preámbulos, pues vamos a arrancar con este primer taller sobre lo que es como el previo. Vamos a hacer como por decirlo así, un resumen de todo lo que es el contenido que se debe tener en cuenta a la hora de hacer lo que es la producción de audio y musical, o musical y audio, en torno a la parte de grabación. Entonces, nada, sin más preámbulos, Master, si quiere ahí nos pone ya ahí en la primera diapositiva. Listo. Esto ya voy. Voy a pedirle un favor a todos, y es que pongamos en silencio los micrófonos, y al momento de solicitar alguna pregunta, que ahorita vamos a abrir como un pequeño espacio sobre cada tema que hablemos acá en este primer taller, hacemos como un feedback con ustedes de preguntas que surjan a partir de la necesidad de lo que estamos hablando. Entonces, ok. ¿Me confirman si ya están viendo la pantalla, por favor? Bueno, Jerónimo y Alejandro, qué pena con ustedes que me desconecté un momentico, pero como para terminar aquí la introducción para que ustedes continúen. Entonces, reiterarles pues algunos mensajitos que son muy cortos. Recuerden que el programa dura 3 meses. Este es un programa ejecutado por CODES y apoyado por el Ministerio de Cultura, el Programa Nacional de Concertación Cultural. La idea es que a través de ese chat nos estemos comunicando de manera frecuente. Cualquier duda, cualquier inquietud de parte de cualquiera de las personas del equipo, allí se puede dar respuesta. Igual a los contactos de manera personal o particular también lo podemos hacer. Así que bueno, muy bienvenidos y damos inicio entonces a la clase de hoy. Ok. Entonces, si confirman que ahí están viendo ya en pantalla las diapositivas. Sí. Por lo menos. Ok, listo, perfecto. Bueno, ahí lo que vamos a hablar sobre las etapas de la producción musical y de audio. Vamos a abarcar algunos temas bien importantes, y entonces vamos a empezar con el primero, que es la parte de preproducción. Entonces, si están tomando nota o apunte, pues como lo consideren, creo que esto es bien importante que lo tengamos claros. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de la preproducción musical y de audio. Como ven, acá estamos tocando 3 temas: composición, idea creativa, arreglo musical. Pero vamos a empezar con la primera, que es la idea creativa. Una idea creativa basado en una idea musical parte de algo que es un fundamento de la música, y creo que algunos lo conocen, otros no tanto, pero algo que se llama el motivo musical. El motivo musical es la partícula mínima de una idea musical, que consta de 2 notas o 2 golpes mínimos, y que esto se repite en un patrón por lo menos de 2 veces, lo que me va generando lo que se llama frase. Entonces, el motivo, vuelvo y repito, es la partícula musical o la parte inteligible mínima que me genera una idea musical. Es decir, que cuando, por ejemplo, un niño está aprendiendo o está desarrollando una habilidad musical, aún desde la primera edad, desde la primera infancia, ya está desarrollando lo más básico, que es la parte rítmica a partir de un motivo. Es decir, ta, ta. Eso ya me genera un motivo. Y a lo que hoy es con esto, si una idea creativa parte de una idea mínima, no tiene que partir de algo muy estructurado. Y muy en el pensamiento colectivo de las personas se tiende a pensar que quien crea una idea musical en su inicio la piensa en una estructura muy amplia, es decir, muy grande, como que ya tiene claro que va a sonar en muchas partes. Y no, eso es mentira. Uno particularmente termina empezando por cosas muy sencillas que simplemente se van desarrollando. Ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven tiene lo que se llama el motivo más sencillo, y su idea creativa más sencilla, que es el motivo,
empieza el pa, 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 son 4 golpes. Y ese es el motivo del tema de la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero que si lo desarrollo varias veces, ese motivo me genera una frase que es pa, 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 me genera una frase. Por lo tanto, en la preproducción musical hay que tener en cuenta esto. Yo puedo arrancar de una idea muy mínima, es decir, a quienes acá tengan una idea de algo musical, de que están componiendo una letra, o una idea musical a partir de un piano, o una guitarra, cualquier instrumento, sea de viento, o aún de percusión, no tiene que desarrollarse en su plenitud como una idea completa. Es decir, uno puede arrancar a hacer una idea musical o una idea creativa concreta desde algo muy mínimo, que es un motivo. Por lo tanto, entonces, si tienen ese tipo de ideas que ya han desarrollado en algún momento, mi invitación de entrada es decirles, no aborten, no anulen cualquier idea que tengan mínima o básica sobre algo que tienen, porque tiende a pasar eso muy convencionalmente, en que uno mismo se sesga y dice, no, eso no suena bien, no, eso no tiene nada de gusto, no me gusta cómo suena, o a la final eso no va a servir porque es que la verdad eso está muy sencillo, y de eso no se trata. Se trata de que la preproducción musical va a partir de esto tan básico, y a medida que uno va desarrollando su habilidad, pues obviamente va creando una composición de una manera más fluida y más rápida, pero en sus inicios debe ser eso. Entonces, para cuando tengo esa idea creativa, se me genera ya lo que es una composición, que es esto que estoy hablando. Componer es armar, estructurar, ensamblar, generar algo más en concreto. Es la formación como de un edificio que uno va construyendo ladrillo a ladrillo. La composición tiene unos fundamentos muy, muy claros y muy amplios, que ahorita no los voy a tocar del todo, porque pues eso es otro taller. Pero la composición como tal requiere de unos recursos básicos que tiene la música, que son los 3 elementos básicos de la música. Ritmo, bueno, vamos a empezar en el orden correcto: melodía, ritmo y armonía. Si en mi composición simplemente se basa desde el ritmo, bueno, chévere, funciona y está bien, pero implicaría simplemente estar trabajando con elementos de percusión o sonidos, lo que se llaman sonidos orgánicos, como el hecho de que uno camina, como cuando uno le da un golpe a un aparato. Pues podría estar componiendo con eso, pero simplemente desde algo rítmico. Pero si yo me baso de la fuente fundamental que tiene el ser humano, que es lo melódico. ¿Y por qué le digo que es la fuente fundamental? Porque todo ser humano, en su gran mayoría, con obvias excepciones por cuestiones pues de desarrollo de la fisiología del ser humano, todos cantamos y todos tenemos el instrumento número 1, que es la voz. La voz como instrumento número 1 y de manera natural que se tiene, es quien nos expone lo que se llama la melodía. Lo melódico es aquello que es todo cantable. Es decir, todo lo que ustedes puedan cantar, tararear, silbar o generar una vibración a partir de los resonantes, lo que es la nariz, la boca y todo esto, y que es una idea que tengo plasmada en mi mente o algo que surge naturalmente, como aún lo hacen el cantar de los pájaros. Eso se compone como la parte melódica. Y está la parte armónica, que la parte armónica es el componente de diferentes sonidos en diferentes posiciones, por decirlo así, o en diferentes registros, agudos, graves, medios, tocados simultáneamente o en intervalos de tiempo, o en diferentes tiempos, que comúnmente nosotros llamamos acordes. Los acordes son los que pueden dar formación a la armonía en su primera instancia, pero la armonía como tal
se compone de otras estructuras y convencionalmente depende de la melodía. A mi modo de ver, nosotros los seres humanos y aún la música deberíamos pensarla melódico-rítmica armónicamente. Hay otros que la piensan a veces armónico, melódica, rítmica. Hay otros que la piensan nomás, que la piensan al revés, rítmica, armónica, melódica. Y hay otras que lo piensan nomás rítmica. De hecho, es un cuestionamiento que siempre hay con los percusionistas. Yo empecé, por ejemplo, siendo baterista y no sabía que era ni do ni re. Obviamente estaba muy chiquito, pero cuando entendí la dinámica con la parte, por ejemplo, de un instrumento como el piano, entendí todo el mapa y la diversidad que se me genera como percusionista o baterista, toda la diversidad y gamas de posibilidades que tengo a la hora de crear una idea. Es decir, mi invitación acá, y de una vez lo anticipo, para todo, cualquiera sea cantante, sea instrumentista de viento, de percusión o de guitarra, bajo o instrumentos no convencionales. El instrumento principal, y creo que lo han escuchado muchas veces, debe ser el piano. El piano es el instrumento que abarca todo lo que puede representar la música universal, tanto del mundo occidental, tanto de la música de Medio Oriente o asiática, que tiene muchas variedades, y bueno, y eso es otro tema muy amplio, pero el piano como tal es el que se acerca como a la globalidad de toda la música, en torno a la posibilidad de hacerlo melódico, armónico y rítmico. Y en un registro muy amplio de graves, medios y agudos. Entonces, la composición depende también mucho de esto. Es decir, en la preproducción musical, en la medida de la posibilidad a quienes están desarrollando esa habilidad, dentro de una idea creativa es importante tener como base el instrumento del piano. No diciendo que si no lo tiene entonces no puede hacer, obvio que sí puede hacer, pero que de antemano ya vaya anticipándose a eso, a que pueda tener ese recurso. Bueno, ahorita hacemos el sondeo quiénes tienen piano, quiénes no, o quiénes han tenido experiencia, para saber que hacer un sondeo y bueno, y hacer hay como un feedback sobre el manejo del piano a la hora de componer. Entonces tenemos esa composición básica, digamos que es una melodía con unos acordes y que tiene un ritmo, que esto es otro mundo que después hablaremos en otro taller que ya está planteado, que es la parte de géneros, estilos musicales, formas musicales. Ahora vamos a pasar a lo que es el arreglo musical. El arreglo musical como tal, anoche hablaba con Alejo Granados que la palabra arreglo a mí me parece que de hecho ya la han cambiado. La palabra arreglo es como si algo estuviera desarreglado. Y no es que estuviera desarreglado, es que tiene como que hay que ponerlo en su sitio, pues no significa que está dañado. Uno dice que arregla algo cuando está dañado y no es que esté dañado. Mejor dicho, hay que estructurarlo. Pero popularmente se le dice arreglo musical. Hoy en día se le han cambiado esos términos y lo aclaro porque eso también es un poquito despectivo, a decir, cuando a mí me llegan con un tema que ya está funcionando y suena bien y yo digo, bueno, voy a hacerle un arreglo. ¿Cómo así es que está dañado? Pero no. Pero este es el modo popular de hablarlo y lo aclaro para que lo tengamos en cuenta porque en la forma de cómo uno habla en el lenguaje técnico de hoy en día han cambiado algunas cosas. El arreglo musical parte de, que es un mundo muy amplio, parte de varias... de varios puntos importantes que son, uno, estilo y género musical, ¿cierto? Estilo y género musical. Cuando yo tengo claro el estilo y género, que ahorita no me voy a detener en eso, que es muy amplio, pero cuando tengo claro eso, entonces tengo claro sobre el arreglo musical o la idea musical como tal, estructurándola, tengo que tener claro el formato de ensamble.
Entonces ahí hay que tener muy claro, en el arreglo tengo que tener el formato de ensamble. Y acá, acá voy a detenerme a decir varios puntos. Esto es vital para la gente que se mueve, digamos, en el ejemplo que voy a poner que es en la parte latina. Si yo voy a poner un formato de una orquestación latina como si fuera a ser para salsa o merengue o ritmos antillanos o tropicales, como les decimos acá, yo tengo que saber que el formato del ensamble parte de lo siguiente, de que tiene unas congas, tiene un bongo, tiene una campana, tiene un timbal, tiene piano bajo, tiene un brass, que puede ser, o sea, los vientos, que puede ser dependiendo del formato, trompeta, saxofón, trombón, o sea, lo que se llama una cuerda americana, o puede ser dos trompetas, un trombón, qué sé yo, dependiendo del ensamble. Y la parte vocal, que tiene el cantante principal y una línea de coristas acompañando en la parte de coro pregón. En fin, eso yo lo sé dentro del arreglo que puedo hacer. Pero si yo hago el salto a la música colombiana, digámoslo así, a un bambuco, de manera convencional de cuerdas típicas, sé que, por ejemplo, lo que es un tiple, una bandola, una guitarra, ¿cierto? Y un clarinete o una flauta traversa, me hacen un ensamble. O si es algo más contemporáneo, es decir, más moderno, si yo voy a ensamblar a partir de una batería, un bajo, un piano, una guitarra eléctrica y un clarinete y un tiple, que es un ensamble que no es tan convencional, pues tengo que aprender a hacer la escritura para eso. Entonces, en el arreglo musical, que esto también vamos a tener un taller la otra semana, creo que lo tenemos sobre la parte de cómo escribir lo que se llama un score y un chart de manera básica, obviamente anticipando de que una gran mayoría pueda saber lo que es escritura de partitura o estén ya en ese proceso de aprendizaje de lo que es escritura y lectura e interpretación de la partitura. Entonces, en el arreglo musical yo debo de tener todo ese mapa de opciones de que tengo que saber en qué género de estilo estoy tocando para que el intérprete simplemente lo lea y sepa la idea de lo que estoy plasmando. Ahora, no necesariamente un arreglo musical está implícito en que tenga que estar escrito en una partitura. Y esto también parte de una premisa de que en la música comercial, no conozco el primer reggaetón con una partitura, muy pocos, y igual hay que hacerle un arreglo musical. Entonces el arreglo musical ya se basa a partir de otros fundamentos, como por ejemplo, simplemente hacer una línea de acordes y en el proceso que yo ya estoy preproduciendo el asunto, digamos, en el computador, con el programa, ya voy metiendo elementos y ese es mi arreglo musical a partir ya de lo que está sonando y no de lo que está escrito. Entonces no siempre, nosotros de manera académica siempre se ha pensado de que el arreglo musical tiene que estar prediseñado en un papel escrito. Y funcionalmente no es así. La verdad, hay composiciones y obras musicales famosas y que son muy universales, que ni siquiera se les escribió un papel, ni siquiera un acorde. Simplemente fue una cuestión de ensayar, tocar. Y esto es muy convencional y dado en lo que es la música, en el rock, en el pop, en la música electrónica. No tiene esas bases, pero hoy en día con las fusiones musicales que hay, los nuevos estilos, las variedades que hay, como se mezclan a veces elementos un poco más elaborados instrumentalmente y vocalmente también, es necesario hacerle el arreglo musical por escrito. Entonces, haciendo claridad eso en el arreglo musical, tenemos que tener claros que para arrancar una idea creativa, y a empezar a hacer la composición desde la letra o desde una línea melódica o un patrón rítmico o una serie de acordes, ahí ya nos desenvolvemos en el arreglo musical como tal, con la adaptación musical que quiero hacer a la idea que tengo. Esto es progresivo. Hay personas que se toman para hacer un arreglo de una canción un año. Hay otros que se demoran medio día. Hay otros que se demoran media hora. Hay otros que se demoran años, porque todo depende del proceso creativo y de
y de la evolución que tenga la persona y los elementos y las herramientas que tengan. Entonces, para que no haya niveles de frustración, y porque ahorita lo preguntaré pues cuando hagamos las preguntas, yo creo que a muchos les ha pasado eso de nivel de frustración en que a veces como que queremos estar como metidos en una onda de poder hacer como que queremos escribir algo ya, que nos suene ya bien, que ya no suene el arreglo, que ya tengamos una línea melódica clara y a veces no pasa. Y eso no está mal porque es un proceso que todos estamos viviendo. Hay otros, personas, por ejemplo, yo conozco personas que tienen una capacidad de composición de una melodía con letra en minutos. Y hay personas que se les demoran meses o hasta años en hacer esa misma composición. Entonces, todo va a nivel del proceso creativo de cada uno, de la idea creativa que uno desarrolle, y para eso hay que desarrollar ciertas habilidades, y por eso previamente digamos en el filtro que permitieron hacer Luz Helena y don Julio, en poder saber que quienes tenían un nivel musical, de cierta manera, eso ya nos está diciendo de que podemos llegar a tener una idea creativa y hacer la composición y un arreglo musical más en concreto, porque también hay que tener en cuenta eso. Ahora, hay gente que no tiene ni idea qué es un acorde, que no tiene ni idea qué es qué es la melodía, qué es el ritmo, pero cantan y componen. Y ha pasado muchas veces eso. Y hago una aclaración acá en la composición y que es muy importante. La composición en la parte musical, cuando es música cantada, la composición también puede arrancar simplemente de lo que es algo escrito o literario, es decir, una poesía, un verso, qué sé yo, una idea literaria de una frase al modo y al estilo literario como lo desarrolle. Eso se puede convertir en canción. De hecho, grandes autores de la música y aún escritores se han vuelto famosos gracias a que sus letras se han hecho canción por medio de otros, digamos, músicos, productores, cantautores, o qué sé yo, la han hecho canción. Entonces, la idea creativa también puede arrancar con una composición literaria, es decir, alguien está despechado, escribió sobre el desamor y empezó a escribir sin una línea melódica, sin una serie de acordes ni con un ritmo establecido, pero eso ya hace parte de una composición, es decir que lo escrito para hacer una composición de música cantada o algo cantable puede arrancar simplemente de una composición de una obra literaria. Cuando digo obra literaria puede ser un fragmento muy chico, muy pequeño, muy lo más mínimo, 4 líneas, o toda una estructura de lo que nosotros ya después consideramos como estrofa, precoro, coro, puente, ¿sí me hago entender? Entonces, ahí ya también tienen un plus en que si alguien ha escrito algo ya previamente, de esa manera ustedes ya pueden estar teniendo una composición. Entonces, para que tengamos en claros en eso. Bueno, okay. Creo que ahí ya estamos bien. Seguimos con Alejito. Vale. Ok. Quiero hablarles ahora un poco de la parte de la preproducción, vista más desde el punto de vista del audio, ¿sí? Que viene a estar muy de la mano a lo que ahora es también la preproducción musical. Quiero comentarles por ahora un poco de algunos de los dispositivos que vamos a tener que estar manejando. Vamos a manejar una interfaz que es, ok, a ver si yo logro señalarles acá, ustedes espero que puedan ver mi mouse. En esta imagen que está de fondo, la interfaz viene a ser este dispositivo que está acá en este rack. ¿Qué está haciendo esa interfaz? Esa interfaz se encarga de recibir el instrumento, por ejemplo esta guitarra, esa la recibe esta interfaz, la interfaz convierte eso, hablándolo técnicamente, lo convierte la guitarra en unos y ceros, que eso luego se transforma en
en el software de grabación se transforma, digamos, en las ondas que nosotros podemos ver, pero también esta interfaz se encarga de darnos la salida hacia los monitores de audio, que son básicamente los parlantes que tenemos en el estudio. Eso viene a ser básicamente una interfaz a la hora de una preproducción. Ok, debemos tener un computador, estamos en la era digital, aquí ya, entonces todo este computador también hace como, o sea, es como la parte que nosotros, en la cual podemos manipular el audio. Entonces ahí viene a jugar un papel importante el computador. Un controlador MIDI. Controlador MIDI básicamente viene a ser un teclado. Normalmente los controladores MIDI no tienen o algún sonido propio. Ellos no suelen tener un sonido propio, sino que en el computador, en el software que estemos trabajando, le podemos colocar uno. Bueno, vienen infinidad de paquetes. Desde ese controlador MIDI podemos hacer baterías, bajos, guitarras, teclados, sintetizadores, prácticamente todo. Ok, un micrófono que viene a ser indispensable a la hora de grabar nuestra idea principal, y aún acá podemos usarlo para grabar guitarras acústicas, todo lo que sean, bueno, percusiones, todo lo podríamos estar usando por medio de este micrófono. Los monitores, que ya se los mencioné, de pronto a algunos se les haga un poco extraño usar este término monitor, porque normalmente uno conoce es un monitor de PC, o sea, una pantalla. Pero ok, en el audio se le llama monitores precisamente a los parlantes con los que uno escucha, cómo uno puede monitorear el audio. Entonces, a eso se hace referencia, y entonces tenemos de que podemos usar ese término para la parte de video y para la parte de audio. Aquí viene, ya entonces avanzando, venimos a la parte de producción de audio. Ok, entonces ya tenemos toda la idea, todo lo que les comentó Jero. Se desarrolló esta idea, se compuso, se le hicieron los arreglos respectivos. Ahora venimos a las sesiones de grabación. En estas sesiones, bueno, tendremos que tener en cuenta, por ejemplo, si vamos a estar en una sesión de batería. Y aquí como que todo esto viene a estar muy de la mano. Entonces, tenemos que saber qué técnicas de microfonería vamos a usar. Aún podemos definir qué software de grabación o DAW vamos a usar. Ya en un momento voy a hablarles solo un poco más específico de esto. La elección de los micrófonos. Esta viene a ser fundamental para la grabación. A ver, quiero hacer acá una pequeño paréntesis y pararme en la elección de los micrófonos. Fijémonos, a esta imagen nos sirve para ilustrar un poco. Tenemos acá un micrófono pues, en una forma distinta. Este diseño de este micrófono viene a ser muy distinto a este que podemos ver acá, ¿cierto? Entonces tenemos varios tipos de micrófonos que se los voy a nombrar, y más adelante sé que lo podremos desarrollar un poco mejor. Tenemos los micrófonos dinámicos. Estos se suelen usar mucho en estudio, pero también se suelen usar en vivo. Prácticamente todo lo que vemos, el 90% de lo que manejamos en eventos en vivo van a ser micrófonos dinámicos. Tenemos micrófonos de condensador. Estos micrófonos vienen a ser un poco más apetecidos en los estudios de grabación. Son micrófonos mucho más sensibles. Son micrófonos que te dan la posibilidad de captar el audio
en distintos patrones polares, en distintas direcciones. Vienen a ser, como les decía, unos micrófonos mucho más sensibles, un poco más, como que incluyen muchos más detalles a la hora de uno capturar con estos micrófonos. Tenemos otros micrófonos, se los mostraré más adelante, son los micrófonos de cinta. Estos micrófonos eran muy usados antes, fueron casi de los primeros micrófonos que se dieron. Son micrófonos que generalmente tienen un patrón polar que se le llama bidireccional o figura de 8. Él te capta, supongamos que este es un micrófono de cinta. Ese micrófono les va a captar en esta parte frontal y en la parte trasera. Esa es una de las principales características. Además que por las características de su cápsula, tienen un color implícito, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que yo voy a hacer referencia, de que en esta parte de producción tenemos que ser muy críticos y estar muy claros en qué micrófonos tenemos y cómo los podemos usar, ¿cierto? Porque cada uno le imprime de una vez al sonido unas características que, por ejemplo, si a una voz en la cual yo quiera resaltar mucho los detalles de su voz, la expresión, yo colocase un micrófono de cinta porque me parece muy bonito, que porque es que así es que se hacían antes las cosas, ¿verdad? Bueno, voy a tener en cuenta de que ese micrófono no me va a captar precisamente los detalles, que es lo que yo estoy queriendo captar de la voz. Entonces, es a este punto el que yo quiero hacer referencia especialmente. Tenemos que ser muy conscientes. Si tenemos una sala, y esto aquí también es vital, una sala muy viva en el estudio de grabación o donde nosotros estemos grabando, si la sala es muy viva, un micrófono de condensador probablemente, muy probablemente, nos vaya a realzar esa sala. Entonces, ahí es donde las grabaciones normalmente de home studio suelen sonar como un baño. Claro, tenemos una sala muy viva y un micrófono que es muy sensible, ¿sí? Así tengamos el patrón polar ideal. Estos micrófonos van a realzar toda la basura que nos va a estar imprimiendo la sala. Entonces, esas cosas son supremamente importantes. Son unas consideraciones fundamentales antes de poder microfonear. Ahora, también les quiero comentar un poco acerca de los preamplificadores, que todo esto, en últimas, lo debemos ver desde el punto de vista como del carácter propio que pueden imprimir cada uno de los elementos que estemos usando. Los preamplificadores, bueno, son fundamentales. Todas las interfaces de audio, que es como el elemento básico para poder estar grabando, traen un preamplificador. Normalmente las características de estos preamplificadores son transparentes, son preamplificadores que básicamente solo te van a alzar la señal, o sea, solo sirven como para darle nivel al micrófono y ya. Estos preamplificadores no hacen mucho más, pero tenemos preamplificadores ya análogos, tenemos preamplificadores que han sido legendarios, y cada uno de estos preamplificadores tiene un carácter, ¿sí? Entonces, en esta parte vamos a tener que ser supremamente críticos y objetivos. Lo mejor es ser muy objetivos, no solo dejarnos llevar que es que este lo usó no sé quiéncito y ya yo por eso lo tengo que usar, que suele ser o sea, esto nos suele pasar mucho en la producción. No, es que yo vi a X personaje con ese micrófono, pero uno tiene que ser un poco más crítico, saber en qué condiciones estaban usando ese micrófono, saber en qué sala estaban, qué instrumento estaban capturando, no ir
no irnos a comprar micrófonos de buenas a primeras porque lo vi en un video. Bueno, dejarse llevar uno por simplemente el parecer. No, tratemos de ser muy objetivos a la hora de escoger cada elemento. Aún, si pueden ser objetivos con Eduardo, que lo veo por acá en la sesión, hemos grabado, hemos tenido la posibilidad de compartir algunas grabaciones. Se ha ido al punto de, él tiene el privilegio de tener ahí varios sets de batería, entonces, bueno, este set nos sirve para esto, para lo que estamos, para el género que estamos buscando, o no nos sirve, o entonces cambiamos el set de batería. Porque esos detalles son detalles que luego no se van a poder, digámoslo, corregir. Luego que no, que lo normal se dice, no, es que eso después lo arreglan en la mezcla. Está bien, hay cosas que se pueden arreglar en la mezcla, pero si lo tenemos ya supremamente definido desde la producción, desde la grabación, la mezcla va a salir mucho más fácil, toda la música va a ser mucho más fácil. Entonces, bueno, básicamente les quería enunciar esto, sin profundizar mucho. También un punto que quiero tocar, y es las técnicas de microfonía. También vienen a ser muy importantes. Normalmente encontramos técnicas estéreo, las vamos a ver más adelante, pero eso también, como la espacialidad que va a tener nuestro instrumento. Si es, por ejemplo, un ensamble de cuerdas típicas, bueno, ¿qué espacialidad yo le voy a dar a todo este ensamble, o un cuarteto de cuerdas? ¿Qué tanta espacialidad para la producción que estoy haciendo necesito? No es simplemente yo coger y ponerle dos micrófonos que suenen las cuerdas y ya. Porque ahí tenemos que tener en cuenta, bueno, ciertas cancelaciones propias por la técnica de microfonería que podemos tener, y aún la espacialidad misma que generan cada una de estas técnicas de microfonía. Avanzamos un poco. Ok. Acá quiero tocar un tema que toqué desde acá, el software de grabación, ¿sí? Esto ya es fundamental y, digámoslo, casi que básico poderlo tener desde la preproducción aún desde la preproducción. Este software lo usamos para capturar y guardar nuestras ideas básicas y empezar a desarrollarlas. Entonces, se les llama, digámoslo técnicamente, ¿cierto? Un DAW. Esto viene a ser Digital Audio Workstation, ¿sí? Estación digital de audio. Que viene, y en palabras, digámoslo, un poco coloquiales y más sencillas, es el software por medio del cual nosotros podemos capturar todas nuestras ideas, podemos editar, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, que es seleccionar, aún por ejemplo en la voz. Uno normalmente hace varias tomas de la voz. En este DAW nosotros podemos estar seleccionando cuál de todas las tomas fue la mejor, o en este verso esta toma estuvo mejor, el coro estuvo mejor en esta otra toma, y así lo podemos ir haciendo. Algunos de los más conocidos son Logic Pro, Pro Tools. Creo que realmente Pro Tools viene a ser el más conocido, pero bueno, esto no tiene ningún orden. Pro Tools, Logic Pro, Cubase, Reaper, Reason, Ableton, Studio One y Digital Performer. Estos son los software de grabación, digamos, de los más reconocidos. A ver, acá normalmente se ha abierto un debate, que cuál es el mejor, que cuál es el que sí, normalmente se hace la pregunta, ¿cuál es el mejor? Pues resulta que cada uno tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, para mí, les voy a dar mi percepción, pero esto es algo absolutamente personal. Yo creo que cada persona se hace de su propio
su propio podium de estos DAOs y cada persona, dependiendo de sus necesidades, le encuentra los pros y los contras. Entonces, para mí, me parece genial poder editar en Pro Tools. La forma en la que uno puede hacer comping, los cortes que uno puede hacer, la forma en la que Pro Tools te muestra las ondas, que son las que vemos aquí atrás, la forma en las que las grafica es muy buena, es demasiado buena. Eso me gusta a mí de Pro Tools. Pero por ejemplo Logic me parece muy bueno en la parte de producir, en la parte de que voy a estar programando ciertos instrumentos, voy a estar editando ya más la estructura de la canción. Logic Pro me parece genial y aún para mezclar a mí me gusta mucho más Logic Pro. Les repito, esto es una vaina muy a la vez subjetiva, ya esto es de gustos, entonces cada quien ya hará su propio gusto. Yo quiero acá hacer un pequeño paréntesis, quisiera preguntar, de una vez aprovecho para avanzar un poco en el sondeo, ¿quiénes de ustedes han usado algún DAO y ¿cuál de ellos han usado? Obviamente no importa si no se encuentra en esta lista, pero quisiera ahí que ustedes me opinaran y escucharlos un poco, aunque me den su perspectiva. Escucho. ¿Quién se lanza? Buenos días. Sí, buenos días. Yo inicié utilizando Cubase, pero hace más o menos como 6 meses me pasé a Reaper y me gustó mucho porque deja usar todo y es gratuito. Pues, entre comillas, gratuito. Ajá. Me ha gustado mucho ese down y es lo que estoy trabajando ahorita. En ese es que estoy trabajando ahora. Genial. Sí. Ese es buenísimo. Y qué más que es gratis, que uno no necesita estarle ahí como pirateándose ningún programa. Eso es genial. Es un éxito total ese programa. Sí. ¿Alguno más que me quiera dar ahí su opinión? Yo Alejo, ¿cómo vamos? ¡Hombre gordo! ¿Bien o ¿Qué no? más, papá? ¿Todo bien? Todo bien. Hermano, pues que yo he utilizado, comencé con Cubase, luego Pro Tools y ya me casé con Logic. ¿Qué tal? Sí, genial. Pero danos ahí tu punto de vista, ¿por qué te fuiste ahí como a casar ya con Logic? Me parece que Logic es muy fácil en cuanto al ruteo y las prestaciones que tiene para trabajo remoto son muy buenas. Entonces, digamos, para mí como baterista que me toca estar en una sala grabando, tengo la aplicación remota para el iPad o la compatibilidad entre Mac de poder trabajar a distancia la pantalla desde otro Mac, de un portátil o algo así, que tiene Logic, pues me facilita mucho las cosas. Sí. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Alguno más? ¿Alguno de pronto ha usado? Alguien preguntó ahí qué opinábamos de Sonar. Ok. Bueno, Master, ¿usted qué tal? ¿Qué A- opina de a mí- Sonar? La verdad, nomás lucí una vez y no me volví a sonar, porque en el caso mío, muy similar como el que contaba Eduardo, yo empecé, y acá conto anécdota para que no se sientan que es este mundo tan extraño para algunos. Yo empecé, el primer programa que yo usé se llamaba, que nos faltó ponerlo ahí, se llama, todavía existe, Fruity Loops. Y el Ay, Fruity sí, Loops señor. Y el Fruity Loops es un programa muy particular porque fue el pionero en la música urbana de hoy en día, en el que se arrancó a hacer todo lo que es la música urbana. Los primeros reggaetones, champetas, todo era con Fruity Loops. Y el hip hop, mucho se Y construyó. el hip hop de los 2000, parte de los 90, porque ellos habían ya desarrollado cosas de allí en los 90, pero en los 2000 también se hizo ahí. Pero yo después me pasé al otro que está ahí escrito, que es el Cubase. Yo me acuerdo que una de mis primeras grabaciones fue en Cubase, que era con un pianito que Yamaha, que yo le decía el PYR, no el PCR, sino el PYR, esos sencillitos.
que era el himno para un jardín infantil. Y yo conectaba el audio directamente con mi computador, yo no tenía ni tarjeta de sonido. Y para mí eso me parecía que ya estaba yo entrando en Grandes Ligas. Eso me parecía lo máximo. Yo conectando ahí un plugcito uno a uno, de un plug como los que uno pone para poner música, y uno que salía desde el piano. Y desde ahí grababa todo, y eso me quedaba con ruido, pero no, para mí esa era lo máximo. Y el Cubase como tal, acá doy un dato pues para aquellos que quieran saber. Nosotros estamos hablando de audio digital. Anteriormente, esto del DAW, por eso se llama digital, anteriormente no existía el procesamiento digital. Fue hasta finales de los 80s, como en el 87, 88, que la empresa DigiDesign fue la que empezó a desarrollar esta parte. Y que son los que ahora se llaman Avid, que son los que crearon Pro Tools. Pero junto con esos, esta empresa, Steinberg, es la Cubase, sí. Iban muy de la mano. Entonces, los dos primeros programas, por decirlo así, habían otros prototipos, pero los que dieron la forma a lo que es la grabación hoy en día son Pro Tools y Cubase. Entonces, tienen como el Pro Tools, se dice que es el estándar y protocolo de grabación mundial más famoso. Uno, porque ellos desarrollaron ese diseño del manejo del Pro Tools como si fuera una consola analógica. Es decir, que cuando pasaron los ingenieros de sonido de antes, para que no se sintieran como tan extraño que es este mundo tan extraño que ya no tiene nada que ver con nosotros, lo hicieron muy pensado como en los parámetros de lo que hacían en una consola de estas grandotas que uno veía y ve todavía, de esas consolas grandes donde se grababa todo. Maneja mucho los parámetros similares en el manejo. Por eso se dice que es como el programa más puesto en el contexto del manejo tanto de sonido en un estudio con perillas, con botones y todo eso, como ya en digital. Es el que más se acerca. Y de hecho fueron uno de los desarrolladores de lo que es la automatización digital más importante en la parte del audio. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, para que lo tengan en cuenta como dato de anécdota, que el Cubase y el Pro Tools son los primeros, y eso no significa que sean los mejores. Como dice Alejo, Logic a mí me encanta Logic, trabajo con Logic, pero también trabajo con Pro Tools, pero también he trabajado con Fruity Loops, y también trabajé con Reason alguna vez. Entonces, hay, por ejemplo, Alejo nos está mostrando en pantalla el Logic. Esto viene a ser Logic, exactamente. Exacto. Bueno, yo quiero aprovechar este momento para los que de pronto no lo conozcan y de una vez mostrarles algo de la metodología de trabajo que vamos a tener. Y es que todo lo que va a ser la parte de video se los vamos a estar compartiendo vía Zoom, pero nosotros hemos optado para tener una buena calidad en la transmisión de audio. Hemos optado por usar un plugin para nosotros que es de una marca llamada Audio Movers. Para ustedes simplemente va a ser un link que por favor lo abren todos, preferiblemente en Chrome. No lo vayan a abrir porfa en Safari porque Safari tiene algunos problemas. Y bueno, queremos aprovechar. Yo acá tengo una sesión que yo estoy trabajando, apenas estoy empezando a trabajar, apenas quiero hacer algo de balance. Pero entonces quiero aprovechar el momento para que todos podamos probar de una vez esta forma. Voy a ver por acá el chat, donde tengo el chat, o bueno, voy a hacer una cosa para que me quede más. A ver. Un momento, yo encuentro el acceso al chat. Ya. Ok, en el chat les voy a dejar el link por el cual va a estar sonando esta sesión. Porfa, todos ábranlo y me van avisando cuando estén listos. Esto simplemente les va a abrir una página, creo que ustedes se van a conectar y ya, a eso no hay que hacerle nada más.
me van confirmando cuando estemos conectados. Yo voy a ir reproduciendo música. Es algo, una música ahí como suavecita. Ok, ¿me pueden ir confirmando si ya han podido ingresar? Ok. Sí, una de las ventajas que nos da este Audio Movers es poder manejar audio en estéreo y en una calidad de audio muy, muy razonable. Alejo, una pausita ahí un momentico. Señor. Aclaración, en este modelo de trabajo con este programa es necesario que o estemos con audífonos o lo amplifiquemos en un sistema estéreo. Puede ser en un equipo de sonido, en un multimedia del computador, para que en verdad optimicemos el recurso de escucha que estamos haciendo ahí, porque en verdad esa es la magia de esto, para que en verdad podamos hablar como el mismo idioma, estar escuchando o en audífonos o en parlantería o sus equipos, por favor, porque eso es lo que en verdad nos va, en la dinámica de trabajo, va a funcionarnos mucho mejor. Listo, vale. Edison, por acá nos comentaba en el chat que se les escuchaba entrecortado. Desde acá puedo aumentar, digamos, la latencia de transmisión, que llegue un poco más tarde para que así no consuma tanto internet, pero también quisiera recomendarles que en lo posible estar conectados, ojalá por cable, para tener una conexión más estable, ¿sí? De resto, porfa, también me confirman si se les ha entrecortado, a ver qué puede pasar. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya tenemos más o menos un vistacito general de lo que es el software, el DAW. Esto vendría a ser la pantalla de edición, la pantalla de mezcla. Tranquilos que esto más adelante lo vemos con más detalle. Volvamos acá. Okay. Vale, listo. Tenemos por acá algo, esto viene a ser una cadena básica de grabación, ¿cierto? Según lo que veníamos hablando. Entonces, tenemos una voz que viene a ser una fuente cualquiera. Luego seguimos con que tenemos un micrófono. Luego vamos a necesitar una interfaz de audio para poder capturar este micrófono, y esa interfaz de audio se conecta al computador y dentro del computador lo hace a un DAW. Yo creo que esto vienen a ser partes elementales. Ahora queda el micrófono encendido. Me escuché un poco. Si Juan me da una manito ahí, genial. Vale. Bueno, listo. Esto viene a ser como la cadena más elemental y básica de grabación. Quiero que lo tengan ahí como a la mano. Listo.